Actúan sin previo aviso, revolviendo por completo nuestro inocente mundo. En realidad ignoro quién es o lo que es, solo desearía que se fuera. No hay método en su locura, ni sentido en sus razones. Hay algo en ese fenómeno que no podemos explicar. La ignorancia, la estupidez, el temor o la investigación no van a conseguir que se vaya. Están fuera de las fronteras de la lógica, pero quizá vivan dentro de todos nosotros. Espíritus juguetones, fantasmas maliciosos, poltergeist. Más allá de lo que se sabe, existe un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas. Una tierra que no conoce límites de tiempo ni de espacio. Desde el amanecer del descubrimiento hasta el anochecer de la catástrofe. Un viaje al universo de lo inexplicable, de lo imprevisible, de lo increíble. Un lugar más allá de la realidad en el que ninguna pregunta quedará sin respuesta. Un lugar donde el mito y la leyenda son ley y la superstición una ciencia. Viaje a un mundo de secretos y misterios. Ya es hora de que comience nuestro viaje. Juegas con nuestro miedo y conviertes en juguete lo que creemos que es real. Poltergeist. El conocimiento recubre las paredes de esta biblioteca. Y con estos instrumentos podemos hacer nuestro ese saber. De todos los fantasmas, demonios, bestias de leyenda y otros fenómenos que surgen de las tinieblas, líbranos, Señor. La oración se enfrenta a todo lo sobrenatural, incluyendo a los poltergeist o espíritus juguetones. Pero los poltergeist pueden encontrarse en los sitios más inesperados. Este es un establecimiento dedicado a la inocencia, una tienda de juguetes en California, Estados Unidos. Y este hombre está a punto de recibir una lección acerca de lo sobrenatural. Tenemos noticia de los poltergeist desde hace miles de años, aunque quizás se ha equivocado su identificación. Demonios, duendes, elfos o trasgos. Se les ha llamado de muchas maneras. Nadie puede decir con certeza cuántos testigos han sido perseguidos por sus relatos. La sociedad siempre ha sentido temor a verse obligada a enfrentarse a lo inexplicable. Pero los que han experimentado hasta la saciedad uno de estos fenómenos jamás lo olvidarán, aunque desearían poder hacerlo. Este hombre no está solo. Lo sobrenatural tiene poder para manifestarse, queramos nosotros o no. Hay muchas teorías sobre la presencia de los poltergeist. Los hechos son concluyentes. Están en todas partes. Los poltergeist han sido detectados en todo el mundo y en algunas culturas forman parte aceptada de la religión local. En el Pacífico Sur, la actividad de los poltergeist forma parte de la vida cotidiana, se acepta como una realidad. Pero en nuestra cultura, mucho más refinada, son temidos o al menos son motivo de incredulidad. Para saber más sobre este curioso fenómeno, necesitamos examinar un caso concreto. Como a menudo ocurre con todo lo sobrenatural, esta actividad empezó en las más inocentes circunstancias. Esta zona residencial del sur de California
parece absolutamente normal, pero dentro de esta casa, tras esas puertas cerradas, lo normal se ha convertido en paranormal. Es algo que no tiene explicación. He escuchado muchos relatos sobre poltergeist. He visto muchas películas y todo ello me ha parecido fascinante, pero siempre he sido escéptica. Ahora he experimentado esos fenómenos. Uno de los más asombrosos con el que me he encontrado ha sido cuando nuestro hijo Dusty estaba en su cuna llorando. Mi mujer y yo estábamos en nuestra cama y pensábamos dejar que el niño llorara hasta que se durmiera, porque se había acostumbrado a llorar hasta que lo cogíamos en brazos. Aquella vez nos dijimos, no lo vamos a coger, vamos a ver cuánto llora. Ya llevaba unos 10 minutos llorando. De pronto oí una voz de mujer que le decía a nuestro hijo que se callara y se durmiera. Y el niño se quedó dormido. Cuando mi marido y yo oímos la voz de aquella mujer diciéndole a nuestro hijo que se durmiera, los dos saltamos de la cama y corrimos a su habitación. Estaba profundamente dormido con un aspecto muy feliz y había algo asombroso. Había como una niebla, como una nube alrededor de su cuna. ¿Qué está pasando aquí? El parapsicólogo Barry Taff intenta descubrirlo. Intentamos colocarnos en el lugar en el que nosotros mismos, como investigadores, podamos experimentar el fenómeno personalmente. Traemos con nosotros los instrumentos precisos para grabar el fenómeno: magnetófonos, grabadoras de audio y equipos de vídeo tales como cámaras normales o cámaras de rayos infrarrojos, esperando poder captar la presencia del fenómeno cuando éste tenga lugar. Mediante un proceso llamado termografía infrarroja, Taff cree poder captar este fenómeno tan esquivo, pero no hoy en casa de los Figgins. Normalmente el fenómeno no tiene lugar cuando los investigadores están presentes, porque solo pasan allí unas horas en comparación con los miles de horas que pasan en otros sitios. ¿Qué es lo que causa hechos tan sorprendentes? Barry Taff opina que son imágenes del subconsciente de Terry. El fenómeno parece tener lugar cuando Terry expresa de la ansiedad o el estrés. Esa es una teoría general que sostenemos. Terry ha sido así casi toda su vida. Los fenómenos pueden ser un producto o un subproducto de él mismo. Ahora está aquí y no creo que yo lo esté originando. Creo que está aquí porque sí. Poltergeist, una criatura de las sombras, no de la imaginación. A 5.000 kilómetros de los Figgins, en la ciudad de Chicago, nos encontramos con el mismo fenómeno. Empezamos a oír pisadas arriba que recorrían la casa, sobre todo los domingos. Los vasos corrían sobre la mesa muy deprisa. Y no sé si sería por efecto de algún fantasma o por efecto de la fuerza mental de alguien, pero lo que sé es que me asusté mucho. A veces oía ruidos extraños y empezaba a mirar por todas partes, como si se rompiera un vaso, por ejemplo. Iba a verlo y no se había roto ninguno. Una noche, después del trabajo, subí aquí. Estaba estudiando cuando de repente tuve la extraña sensación de que no estaba solo en la habitación. Oía con claridad el ruido de pasos de alguien que caminaba sobre el piso. Empecé a bajar la escalera y a medida que iba bajando sentía como si alguien me frotara un trozo de hielo por la columna vertebral. Aquí hay algo que no puedo explicar y creo que hay buenas razones para suponer que se trata de una actividad poltergeist. Si este fenómeno existe en realidad, los expertos tienen diferentes explicaciones sobre lo que puede ser. Poltergeist es una palabra alemana que quiere decir espíritu que arma barullo, y con frecuencia eso es lo que es, un fantasma o un espíritu que intenta atraer la atención haciendo diabluras. A menudo se encuentran casos de personas vivas que originan un poltergeist, y casi siempre es algún adolescente, porque están llenos de conflictos y emociones, y a veces pueden proyectarlos sobre objetos que se moverán de un lado a otro. Se supone que un poltergeist es un diablillo malicioso de otra dimensión. No provienen de los muertos, no regresan para embrujar, dañar o destruir. Solo les gusta jugar a las cosas más tontas. Algo extraño está ocurriendo. Algo que no tiene fácil explicación. Ya es hora de que intentemos hacer frente sin reservas a este misterio y de que veamos si este espíritu malicioso se atreverá a emerger de las sombras que lo envuelven. Los poltergeist son notoriamente tímidos, pero por lo visto les encanta sorprender y asustar a los incautos.
Estas fuerzas misteriosas que persiguen a inocentes familias por todo el país parecen querer conservar a toda costa su anonimato. ¿Por qué? Fue en este pequeño pueblo, en Long Island, cerca de Nueva York, donde un poltergeist se hizo notorio por primera vez. Esto es Amityville, y en la cercana casa de George y Kathleen Lutz ocurrió un hecho aterrador e inexplicable que llevó a los poltergeist a los titulares de los periódicos y a las pantallas cinematográficas. Han pasado muchos años y sin embargo el horror de Amityville continúa latente. La odisea de los Lutz ha sido contada una y otra vez. Se dice que vieron ojos de cerdo en las ventanas y que vieron cerdos en la piscina. Incluso se dijo que una de las puertas había sido arrancada de sus goznes. Los Lutz dijeron que en algunas habitaciones había sangre que emanaba por debajo de las puertas y de las ventanas y cosas por el estilo. Todas las cosas que se suelen leer en las novelas de terror. ¿Por qué esta casa? Los Lutz pensaron que la causa de esos fenómenos era una especie de estallido psíquico por una serie de asesinatos cometidos años antes bajo aquel techo. El asesino confeso, Ronald Zio, mató allí a toda su familia y aquel crimen sin nombre ha sobrevivido desde entonces. Pero muchos de los que viven en Amityville tienen una explicación mucho más racional de estos hechos. Yo creo que tenían la idea preconcebida de tramar esta historia y de escribir un libro para hacer dinero con ella. Creo que fue una jugada financiera, nada más. Sea cual sea la explicación, este caso dio ocasión para que otras víctimas de los poltergeist relataran sus casos. Y todos los años se denuncian cientos de casos similares, muchos de los cuales no pueden ser ignorados. No cabe duda de que pueden manifestarse fuerzas extrañas. Y tampoco sorprende que los parapsicólogos den explicaciones diferentes. Los adolescentes son particularmente receptivos a la energía poltergeist porque durante su pubertad manifiestan gran cantidad de energía cambiante. A veces puede ser una estratagema sutil de cierta persona a cierta hora en cierto lugar, pero en otros casos parece ser que los hechos se prolongan durante años. Las pruebas acumuladas por los investigadores en todo el mundo sobre hechos verídicos sugieren que desde luego existe algo que no podemos explicar. La ignorancia, la estupidez, el temor y el descrédito no van a conseguir desterrarlo. Uno de los errores más comunes es el de que los poltergeist son fantasmas. Ese no es el caso. Se dice que un fantasma es el alma de alguien que todavía no ha trascendido el plano físico. Alguien que aún no ha dado término a su destino cósmico final. Un poltergeist, en cambio, es un ser mucho más apegado a la Tierra. Le gusta jugar con los vivos y manipular el mundo físico para sus propios propósitos misteriosos. Una de las teorías es que el poltergeist surge de uno mismo, que son criaturas encerradas dentro de nuestro cuerpo esperando una excusa química para poder surgir. ¿Llevaremos estas extrañas fuerzas dentro de nosotros? Y si es así, ¿pueden ser liberadas o al menos controladas? Los fantasmas y los espíritus están tradicionalmente enraizados en un lugar. Sin embargo, se sabe que los poltergeist han seguido a la gente de un lugar a otro a través de grandes distancias. ¿Por qué? Cuando esto me ocurrió por primera vez, yo tendría unos 13 o 14 años. El hecho ocurrió en Dallas. Nos habíamos mudado a una casa en la que acababa de morir una señora y supongo que debía de estar enfadada porque hubiéramos ocupado su casa. Luego me mudé a Boston y empecé a experimentar otros fenómenos poltergeist. Oía ruidos en el salón o dentro de mi dormitorio. Parecía como si golpearan con los nudillos. Es otro tipo diferente de experiencia. Estas experiencias terroríficas siguieron a Char hasta su nueva casa en Los Ángeles. Nunca la dejaban en paz. Casi parecía que hubiera atraído a su propio demonio personal, un ser que hace poco tiempo destrozó su ropa de cama y las cortinas de su habitación. Una extraña fuerza que continuamente le recordaba su presencia.
Los poltergeist me están molestando de continuo. Siempre están sacudiendo mi cama y haciendo ruidos en los armarios o en las paredes con golpes o crujidos. En realidad no sé quién es o lo que es, no podría explicarlo. Pero desearía que desapareciese. Char recurrió a una persona experta. Margaret Rogers, una psíquica con años de experiencia, visitó la casa y, hablando con Char, empezó a formarse una teoría sobre lo que estaba ocurriendo. Sea lo que fuere, da la impresión de que la situación de esta señora en esta casa, Char, está caracterizada por un ente que la ha venido siguiendo durante largo tiempo. Char puede ayudarse a sí misma, pensando de forma positiva y gozando de la vida. Ella puede engendrar luz sobre esa alma perdida, ese ser, y así puede ahuyentarlo. Daría lo que fuera porque esto acabara. Estoy cansada de vivir asustada. Estoy harta de que este poltergeist me moleste. A mediados de 1920, un notable parapsicólogo llamado Harry Price fue el primero en descubrir que muchas manifestaciones poltergeist, al parecer, emanaban de las jovencitas. Este sorprendente hecho puede tener una explicación que tal vez arroje alguna luz sobre lo que en realidad es el poltergeist. Según Harry Price, la presencia de fenómenos poltergeist entre hombres y mujeres es de un 5 a un 95%. ¿En qué se basa esta estadística? Price opinaba que una joven que estaba entrando en la pubertad podía en algunos casos proyectar sus fuerzas psíquicas aletargadas a través del natural estímulo de las hormonas de su cuerpo. Estas hormonas son los productos de las diferentes glándulas que todos poseemos. En algunos casos raros se descontrolan y causan toda la gama de manifestaciones conocidas. Pero esto es solo una teoría, que de ninguna manera explica todos los casos, ni toda la larga lista de actividades poltergeist. Sin embargo, es un comienzo. Esta es solo una de las teorías. Sea lo que engendra la aparición de los poltergeist, la mayor parte de la gente que los sufre desearía que no fuera así. ¿Es posible ahuyentarlos? ¿Escapar a sus bromas? Muchos lo han intentado, pero muy pocos con éxito. ¿Seremos capaces de llegar a comprender a los poltergeist? La investigación sobre los poltergeist es muy difícil porque sus manifestaciones son casi siempre muy cortas. Unas semanas, unos meses y desaparecen, pero existen otras que perduran año tras año. Para deshacerse de un poltergeist, lo mejor es descubrir el verdadero problema que existe en la casa. La mayoría de los poltergeist se nutren de energía destructiva. Nuestro objetivo debe ser, primero, saber lo que estamos buscando y determinar su naturaleza. Así sabremos por qué se manifiesta y entonces podremos deshacernos de él. Estas extrañas manifestaciones parecen escapar a cualquier explicación fácil. Muchísimos testigos dicen que los poltergeist actúan como niños enfadados, frustrados y casi celosos de los que viven. Sean lo que sean y residan donde residan, está claro que buscan algo de nuestro mundo físico. Estáis jugando un juego que no podemos comprender. Tal vez algún día aprendamos las reglas. Secretos y Misterios presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del productor no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos misterios.